Bueno, vamos a hacer... Hola, 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 hola. Ahora sí. Vamos a hacer honor al tiempo. Vamos a empezar esta última parte, digamos, de las jornadas y el track de telemedicina. En primer lugar, los voy a invitar a todos que se vayan para los dos grupos de mesa que están allá, porque vamos a tratar de estar allá en la mesa. Y, digamos, no va a haber nadie acá parado. Vamos a estar los tres ahí y vamos a dejar en la pantalla una diapo fija que tiene los ejes. ¿Quiénes componemos o a quiénes propuse para que hagamos este debate abierto? Me pareció que el presidente de la primera sociedad argentina de telesalud, telemedicina, que además forma parte del grupo que está trabajando en las recomendaciones del Ministerio de Salud y forma parte de un financiador que está haciendo un trabajo a muy gran escala con telemedicina, sea parte principal de este debate, lo mismo que Emiliano, que digamos, dirige el proyecto a nivel nación, y bueno, y yo trato de agruparlos como parte coordinadora del programa dentro del Hospital Italiano, que somos los que estamos organizando las jornadas. Así que sin más preámbulos, vamos a tratar de basar el debate en estos ejes. Estas son las temáticas que vamos a tratar de resolver o que nos gustaría que discutamos un poco entre todos. Así que me voy a la mesa y seguimos allá. Hola, ahora sí, bien. Somos pocos, así que creo que la idea es que todos se animen a participar, que esto sea una mesa de debate abierto, ¿bien? El primer eje del debate, que creo que incluye, yo voy a tratar de explayarme sobre los primeros 3 puntos que los pongo en conjunto, después le doy la palabra a cualquiera de los dos que quiera participar, y después sobre cada punto podemos abrirnos al público. Yo creo que justamente la necesidad de la generación de una ley que regula la telemedicina se basa en la protección de esas dos variables, que es la banalización del acto médico o la precarización de la profesión, que es lo que hoy está sucediendo. Si nosotros seguimos permitiendo que libremente las consultas se realicen por canales informales que están por fuera de cualquier tipo de registro, agenda, sistema de registro de honorarios, digamos, como hay que meter esa parte también, es trabajo. Cada vez que un médico, un enfermero, cualquier profesional de la salud responde a través de WhatsApp, se está jugando la matrícula, eso es trabajo. Es trabajo y es riesgo y no se cuantifica, no se remunera. Así que yo creo que una de las primeras necesidades, y por lo cual creo que es la principal, es para evitar que se banalice esa respuesta que da un profesional de salud a través de WhatsApp, y es una forma no de precarizar a la profesión y a todas las profesiones de la salud, sino de protegerlas. Que queden bien claro que toda consulta, independientemente del canal que se realiza, es una consulta médica y tiene que estar reconocida como tal. No, me gustaría que nos pregunten, ¿qué les parecen estos ejes, como decía Fernando? ¿Qué les parecen? ¿Qué dudas tienen ustedes? Hagamos un poco este entrenamiento, este juego de poner en crisis, ¿no? Porque realmente nos ocurre esto, la sociedad está poniendo el ojo en esta situación, la gente vive lejos, tiene problemas para trasladarse, entiende que nuevas disciplinas emergen con las tecnologías, los diarios, los medios de comunicación lo ponen a la luz, empieza a ser un imperativo que todos demos alguna respuesta y tengamos una posición. Nosotros, bueno, evidentemente vamos a tener una buena mirada hacia la telemedicina, no nos dedicamos a esto, pero nos gustaría que ustedes lo critiquen, ¿no? Y que hagan este entrenamiento y nosotros poder responder. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes de ser atendidos por un médico a distancia por una dolencia? Cuéntenos. ¿Tienen experiencias? ¿Han sido atendidos? Conversemos un poquito, que es el espíritu de la mesa. No por ser atendido, pero creo que la legislación es importante para poder determinar el alcance de esto. O sea, creo que muchos de nosotros tenemos
consultas que son muy vanas, que verdaderamente el paciente paga el transporte, muchas veces oneroso por ser un paciente de edad, para un control que es mínimo, ¿no? O sea, concretamente se me viene ahora a la cabeza el control de un paciente anticoagulado. No tiene ningún sentido que alguien se tome un remis para ir a que alguien le mire un rim y le diga lo que tiene. Sí creo que el acceso a la tecnología está generando mucha consulta informal, y eso es malo, digamos, WhatsApp, el teléfono, mail, y creo que poder tener un sistema donde uno que tenga que mirar solamente una placa y darle una devolución cuando ya lo vio, o algún servicio de algo que tenga que ver alguna variable de laboratorio, se puede hacer perfectamente bien por esta vía. Pero eso me parece que la legislación tiene que ser clara, ¿sí? O una primera aproximación, pero para decirle, bueno, véngame a ver en tal momento para poder ampliarlo, para poder revisarlo un poco mejor, para ver algo más. Pero muchas veces con un paciente que uno ya conoce podría hacer muchos los seguimientos por esta vía, ¿no? Quería preguntar si les pasó alguna vez de ir a un médico presencial y se hayan ido de la consulta con la percepción de que no los haya tocado, no los haya escuchado. ¿Les pasó eso? ¿Les pasó Sí. de haber sido atendidos en algún momento y haber pensado, me quedo con la sensación de que no me revisó, incluso no me escuchó, ¿no? Y ahí no mediaban las tecnologías, ¿no? No mediaban. Estaban ustedes en el consultorio con... Digo esto también para desmitificar que la tecnología viene a ser buena o mala, ¿no? En ese pensamiento binario que es tan malo para el intelecto. Entonces, ¿por qué depositar esa responsabilidad en las tecnologías? Que, digo, las tecnologías las estamos usando hace mucho tiempo. Y con esto le paso el micrófono solamente para también retomar el tema de la banalidad, que también partir del hecho, para empezar a hablar casi una mesa filosófica, si se quiere, pero bueno, creo que Fernando está invitando un poco a esto, ¿no? A ir a la profundidad, que un acto médico parte de un contrato, incluso un contrato social, donde yo reconozco una dolencia y una necesidad, reconozco que alguien me puede ayudar, otro reconoce que tiene un conocimiento técnico y científico, y en esos reconocimientos también hay una autonomía, en decir, yo me pongo mi cuerpo a disposición, y el profesional tiene la autonomía de decir, yo puedo abordar esto, y no es privativo de la medicina, pasa con cualquier servicio, cuando ustedes llevan un técnico, cualquier cosa en la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a seguir siendo un hecho, más allá de las tecnologías, producto de la confianza del contrato, y que me parece que la tecnología acá no viene ni a potenciar en ese sentido, ni a quitar. La ética profesional, todas las profesionales, es independiente de algo externo, que en este caso son las tecnologías. A nosotros se nos dice mucho esta frase, banalizar la medicina, y un poco duele, porque parece que uno está atrás de estos objetivos cuando estamos bien cada una de diferentes instituciones, reconociendo los problemas que tiene la Argentina en términos de brechas de sanitaria y las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías de información. Yo quiero repetir lo que dije antes. Estamos con una ley del año 67 primero, ¿no? Entonces, desde ahí me parece que tenemos que empezar a reformular las leyes del ejercicio profesional. La discusión siempre se centra en dos cosas, que es la videoconsulta y el WhatsApp. Ahora, hemos visto a lo largo de todo este rato y de todo lo que venimos hablando, infinidad de herramientas de telemedicina que no es solamente la teleconsulta y el WhatsApp. Eso hay que discutirlo. Pero todo lo que presentó el colega de Chile en Telestroke, todos los que sabemos de Teleiam, la experiencia en anatomía patológica, todo lo que es segunda opinión, la experiencia Garrahan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se puede tapar como si tapara el sol con la mano. Entonces, y aparte la videoconsulta, porque es algo nuevo. Pero esto se va a naturalizar en un momento. A ver, ¿por qué esta discusión no se hace cuando apareció el teléfono? Yo lo llamaba por teléfono al médico, el médico le daba 2 o 3 indicaciones. ¿Por qué esta discusión aparece ahora?
¿Por qué el teléfono no reemplazó al médico? ¿Por qué tiene que reemplazarla a la videoconsulta? Si el teléfono no lo reemplazó al médico. Si la televisión no reemplazó al médico. Cuando apareció el primer médico dando consejos por televisión, no reemplazó la tarea del médico. O sea, que es lo que no se interpreta es que es una nueva manera de hacerlo. Y tampoco lo reemplaza. No es la banalización. Nos quieren hacer creer que es un término nuevo, la uberización de la medicina. Generalmente las cosas, el tema de Uber pasa por otro lado, ¿no? Pero acá no estamos reemplazando una actividad por otra. Es una nueva actividad ejercida por los mismos profesionales a través de nuevas herramientas y que con el tiempo se van a naturalizar de tal manera. Ahora bien, la pregunta es, ¿requiere ser legislado? Sí, digamos regulado. ¿Para qué? Para dar seguridad. Para dar seguridad a todos, al que lo hace y al que lo recibe. Pero ahí ponerse en una situación, porque igual les aclaro que la discusión, primero era no a todo, después era bueno, sí, no, cuando no hay nadie está bien, después bueno, pero si el médico ya lo vio, que lo vuelva a ver está bien, que es un poco lo que decía la doctora. Y todo está bien o está mal, depende con los límites éticos que trabaja cada uno de los profesionales y con el desarrollo, la seriedad tecnológica de las herramientas que utilizan. Pero desde ahí es nuestra posición. Creo que el límite, insisto, lo pone el ejercicio mismo. Insisto también que tenemos una ley que es del año 67. Yo tenía 8 años. Tengo 60, imagínense. Participen. Antes, tomo esa transformación que él dijo recién, yo la viví en vivo, digamos. Fue una discusión en la que primero era no. A los 5 minutos dijeron, bueno, si no hay un médico cerca, sí. Y a los 5 minutos dijeron, bueno, si lo vio primero, sí. O sea, fue hace menos de un mes, sí, en el Senado que nos invitaron a debatir por ese tema, y ahí fue que también un poco surgió la idea de que esto sea una mesa de debate abierto, porque la verdad que nosotros ya nos conocemos los tres y pensamos bastante parecidos, pero en ese momento nos dimos cuenta que estábamos ante algo que me parece que es más desmitificar. Y quiero tomar dos conceptos de Gabriel. El primero respecto de la uberización. Uberización es malo si pensás que Uber es malo, ¿no? El mundo no dice eso. Creo que Barcelona está en contra. ¿No? ¿Se aflojaron? Y bueno. Lo segundo, que tiene que ver con que la discusión se centra en videoconsulta y WhatsApp, creo que se está centrando en los puntos más álgidos. O sea, nadie discute el telestroke, nadie va a discutir la telepatología, porque ahí no ven los detractores, no creo yo, que no ven un riesgo, porque es una consulta médico-médico. Sí hay que legislarlo porque también hay que proteger al que está pidiendo una segunda opinión, tanto como al que la recibe. También hay un intercambio, pero creo que no es tan crítico o no genera tanto conflicto. Bueno, pero como pasó con la mamografía y los radiólogos, que al principio decían, no, si no me pones un monitor de 5 megapíxeles con 2048 escala de grises, con tantas cosas, yo no quiero mirar la mamografía digital, y en la que se lo pusieron aflojaron. Perdón, que te interrumpa. El tema de la telepatología, no hay duda, como lo planteó el colega de Brasil, el de Philips, el tema es que puede generar una concentración en un solo lugar, que hasta ni tiene por qué ser acá en el país, que reciba todos los estudios a través de la nube, y desde ahí se emitan los diagnósticos. Bueno, dependerá de las regulaciones de eso, ¿no? Pero se puede generar un problema gremial en el tema de la patología. Todo lo que sea transporte de imágenes puede centrar la tarea médica en un solo lugar. Creo que el gran problema de esto, o de lo que estamos hablando, es la jurisdiccionalidad, como siempre. Creo que es el gran problema a resolver, que yo con la legislación actual no le veo salida si no se modifican algunas cosas. Sí, no, completamente de acuerdo, pero ahí también entra el tema un poquito. No quiero desviarme del foco. Pero no del foco ese, sino del foco de la inteligencia artificial, que es lo que más va a facilitar en el caso de la telepatología, el reconocimiento automático de patrones, para proponerle al patólogo, che, mirá, poné foco acá, porque acá está el problema, y agilizar, digamos, o sea, es cierto, dos meses para llegar desde la biopsia al diagnóstico, es una espera letal. Bueno, nada, que eso quería agregar. Los escuchamos, en serio. Podés romper vos el hielo, Santi, también. Gracias y hola.
Mi duda era la siguiente. Generalmente la flexibilización legal genera que las tecnologías proliferen y una vez legalizado el asunto suele disminuir el grado o la velocidad con la cual las tecnologías proliferan. Mi duda es por qué no ha sucedido, digamos, con la flexibilización legal, no ha sucedido una explosión en la telemedicina. Y me pregunto si de verdad hay una necesidad o si hay una demanda para este tipo de tecnologías. Es una cosa. Lo segundo es qué medidas o cómo prevén evitar la precarización del trabajo o la uberización de los médicos. Porque yo estoy de acuerdo, para mí Uber no es malo, pero me parece que de cierto modo sí precariza el taxista, si quieren, porque deja de existir el taxista y comienza a existir esta nueva forma de trabajo que carece de cierta manera de los beneficios que tiene el taxista. Entonces, para redondear, ¿existe una demanda para la telemedicina? Y lo otro es cómo quieren evitar la banalización de la medicina a través de la telemedicina. No, algunas cosas, ¿no? También no legalizar, ahora retomo las preguntas, ¿no? Pero no legalizar es permitir que proliferen modos de hacer las prácticas justamente sin regular el ejercicio. Pasa con otros, piensen en otros términos de lo que es legalizar o no legalizar, los mercados negros, digo, es importante también, porque ya tenemos experiencia que ocurre cuando, aunque sea un mundo, ¿no? de diferentes ámbitos, hacen uso de ciertas cuestiones y no se legaliza. Ni hablar cuando pensamos que esto tiene un beneficio medible, ¿no? Y que eso está demostrado, que una de las preguntas que dice allá, que tiene que ver con la evidencia científica. Pero yendo a tu pregunta, me parece que lo que vemos sobre todo es la oportunidad, ¿no? La oportunidad en un país con las características que tiene, que habló Gabriel, la oportunidad en las diferencias sanitarias. Esa necesidad quizás no nos golpean la puerta del ministerio, nos dicen, escuchen, implementen telemedicina. Ese es un poco el rol, por ejemplo, del Estado, de hacer una sala de situación epidemiológica, de entender las problemáticas, no solo del Estado nacional, también los estados, de los ministerios provinciales, las secretarías de salud. Y ahí sí está el encuentro entre la necesidad y la oportunidad. Me parece que no se puede explicar solamente esta explosión, como decís vos, que no ocurre aparentemente, o que vos manifestás que es cierto, que quizás no está ocurriendo la telemedicina como uno piensa que debería existir, pero tiene que ver con esto, la oportunidad está dada, la necesidad está. Ahora hay muchos factores por los cuales, que seguramente ellos quiero que también ahonden, cuáles son las hipótesis por las cuales la telemedicina no explota, ¿no? Hay varios motivos seguramente, entre ellos me parece que también hay una curva, ahora estamos en un momento más de una meseta del inicio, tiene que ver con la adopción de las tecnologías generacional, hablaban del cambio cultural, en fin, hay muchos factores. Con respecto de cómo preocuparnos que no se precarice, que las tecnologías no precaricen, y acá soy muy breve, porque esto también lo tenemos bastante hablado con los chicos, con diferentes personas. Me parece que eso no es materia de las tecnologías, es materia de cómo mejoramos estos contratos. O sea, hoy, hay un montón de médicos que tienen un malestar en su profesión. Entonces, el tema de cómo se regulan las prácticas desde el punto de vista de los contratos laborales, etcétera, va más allá de las tecnologías. Y hay que estar atentos, por supuesto, y quizás la incorporación de tecnologías nos da una oportunidad de vuelta a pensar estas cuestiones. Tienen que estar atentos los gremios, los sindicatos, tienen que estar atentos los diferentes organismos que trabajan los contratos laborales. No me parece que sea la tecnología, y justamente por no regularlo y legalizarlo, se corre el riesgo, como corren el riesgo los que trabajan en Uber, ¿no? Aquí versus los que trabajan en Mendoza. Mendoza es la única provincia que está legalizado Uber en la Argentina. Y que claro, ganan un poquito menos los que conducen, pero tienen un montón de leyes que ya los están protegiendo, que tienen salarios diferentes, que tienen obra social. Entonces, bueno, me parece que pasa un poquito por ahí. Muy breve, pues yo creo que las dos...
y después respondemos. Yo creo que las dos preguntas parten de la misma respuesta. O sea, la precarización viene por la falta de legislación, y la falta de legislación siempre viene secundario a la explosión tecnológica. Siempre la ley viene después de la tecnología. Y la tecnología ya se expandió. El problema es que no está formalizada. O sea, hoy todo el mundo hace telemedicina, pero no lo reconocen. WhatsApp es un canal informal de pedirle el teléfono a cualquier pediatra, pedirle el teléfono a cualquier ginecólogo, o ginecóloga, pedirle el teléfono a cualquier médico de atención primaria que te muestre que por lo menos recibe un mensaje por mes de cada paciente de su cápita, pero tirándolo abajo como loco, ¿eh? Y te lo digo también, ahora cruzo la frontera, me saco el guardapolvo y me pongo el saco de paciente. Yo a la pediatra de mi hijo le escribo por WhatsApp, a la neuróloga de mi suegro le escribo por WhatsApp, acá presente. Y eso es tiempo no remunerado. O sea, la tecnología ya sucedió, ya se precarizó, porque esa es una confianza que uno adquiere en la relación médico-paciente que tanto defendemos o que tanto miedo tenemos de bastardear con la tecnología, pero mirá cómo los pacientes nos estamos aprovechando de esa relación médico-paciente, que consultamos cualquier cosa, cualquier hora, en cualquier momento, sin esperar que el médico nos diga, che, mirá, pará, estoy en la pileta. Pueden estar en la pileta los médicos, ¿no? O sea, y yo creo que parte que ya sucedió, y el problema que tenemos es que no se está reconociendo, entonces a partir de ahí surge la precarización. Esa es por lo menos mi forma de verlo. Voy a pedir permiso para disentir con lo que me dijo. Nosotros no buscamos la flexibilización. Es una palabra que a veces trae malos entendidos. Nosotros no creemos que estamos buscando flexibilizar la práctica, sino regularla. Te diría que hasta puede ser a la inversa. Porque cuando vos regulas, armás un corsé para la actividad que permite transitar por ciertos caminos y no por otros, como decía Fernando, que son más riesgosos. Respecto de Uber, ¿por qué creemos que no es como Uber? Porque Uber compite con el taxi. Y la telemedicina es una herramienta que complementa la práctica médica. Se pueden hacer las dos cosas. Lo que no se puede viajar en dos autos distintos, en un Uber o en un taxi. Pero sí se puede hacer telemedicina y práctica presencial. Se pueden hacer las dos cosas, es una forma más de la práctica médica. Eso, ¿por qué creemos que no es lo mismo? Lo otro es, hay algunos colegas, no creo que sea, que en el fondo nadie lo piensa, de que creemos que si se va a pagar la consulta por WhatsApp, vas a multiplicar automáticamente todos los WhatsApp por el valor de la consulta y va a ser tu ingreso a partir del mes que viene. Eso es una falacia, porque si no, yo te diría que nadie les prohíbe a los médicos, a los colegas, cobrarle los WhatsApp. Díganle, mira, yo no tengo problema, yo te doy el teléfono, porque cada vez que me mandes un WhatsApp yo te voy a cobrar la consulta. ¿Sabes cuántas consultas te van a llamar? Ninguno te va a llamar. Lo mismo que le pasa a Clarín en La Nación, cuando dice, se acabó tu tiempo, a partir de ahora tenés que pagar, entonces automáticamente te vas a Infobae. Esto es así. Entonces, creo que hay que también buscar la manera que no solamente que esto proteja la actividad, sino que sea posible. Entonces, el WhatsApp habrá que regularlo, de la manera que el uso del WhatsApp habrá que regularlo, para que el médico también tenga paz en el trabajo. Y no puede ser que a cualquier hora le entre un WhatsApp preguntándole cosas o mostrándole la foto del pañal, ¿no? Porque llegan cualquier cosa por WhatsApp. Me parece que hay que regular. Y desde ahí es donde también la regulación pretendemos que se haga. Insisto que esto es una parte muy chiquita de lo que es la telemedicina. Pero desde ya que no es para mí la uberización, porque esto es un complemento, una herramienta más. Yo te digo una cosa, vos sos médico. Yo tengo varios años más que vos, y yo viví la época que apareció la cirugía videolaparoscópica. Estoy hablando fines de los 80. Los cirujanos, jefes de aquella época, yo era un chico, estaba en la época de la residencia, había muchos cirujanos que se oponían. Porque decían, yo no hay nada. Había un dicho que decía, grandes incisiones para grandes cirujanos. Cuanto más grande era la incisión, y te permitía. Yo quería los cirujanos te decían, había que meter la mano adentro, mirar. Eso de mirar por un televisor y manejar unas pinzas, era ciencia ficción. Estás loco, esto no va. Hoy nadie te opera si no es por vía laparoscópica. Un abdomen. Ahora,
¿Dejó de operarse a cielo abierto? No. ¿Cuántas cirugías videolaparoscópicas luego se convierten en una cirugía mano asistida o una cirugía a cielo abierto? Esto es lo mismo. Esto es una forma más de acceso que hay que aprovecharla y usarla cuando se puede utilizar. Desde ahí es que pedimos que se regule. Sí, mi nombre es Carlos Marchetti, yo trabajo en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y un poco para comentarle que hay algo que se adelantó y lo respondió también, es que realmente todos hacemos telemedicina todo el tiempo. Yo como médico, primero como cirujano, después con la gestión dentro del ministerio, vemos que todos los días lo estamos haciendo. Y obviamente no lo tenemos regulado ni remunerado, ¿sí? Yo lo veo con mi señora también, que hace más medicina asistencial que yo. También, si yo le diera la herramienta de cómo poder, digamos, canalizar todas esas consultas que recibe por WhatsApp, también, no como decía recién, que las va a cobrar a todas, pero obviamente que todos los días está haciendo telemedicina. Nosotros en la provincia de Santa Fe, hace muchos años se instauró lo que significa, digamos, los equipos de mesogestión, que son los enlaces entre los hospitales de alta complejidad y que lo que regulan un poco las derivaciones. Y eso también se transformó en una especie de telemedicina, en una red un poco semiformal, digamos, y no tan llamado como telemedicina o telesalud, pero se estableció como eso, y realmente funciona para eso, ¿sí? En un primer momento parecía que todos estos eslabones, digamos, entre los hospitales eran como los encargados de booking, porque te conseguían cama y traslado, ¿no es cierto? Pero después, bueno, se fue entendiendo que es digamos, una herramienta más dentro de la telemedicina, y sobre todo lo que más reguló fueron las derivaciones. Calmar la ansiedad de los médicos que están a distancia, el solo hecho de comunicarse muchas veces acerca de una posición de evitar un traslado, y todo esto obviamente tiene un solo denominador común, y por eso hay que legislarlo, pero sobre todo hay que, yo creo que generalizarlo en la información, porque esto más que nada es ignorancia, no pasa más que por eso. Me parece que hay que seguir insistiendo en esta como prédica o hacerlo más transversal a toda esta información en todos los sistemas de salud, como se decía muchas veces, se dijo antes, como una oferta más dentro digamos, del esquema de lo que se refiere a todos los servicios de salud, así como dice clínica, cirugía y demás. Telemedicina tiene que ser otra parte más dentro de cada uno de los efectores en general, ¿no es cierto? Y de todos los niveles, porque me parece que es algo fundamental, pero la legislación me parece tremendamente que sí, y no creo en absoluto de que vaya en desmedro de todo eso, en absoluto. Y coincido con lo que vos dijiste, porque yo lo viví también. Yo me formé en cirugía convencional y tuve que aprender la laparoscópica, y ninguna duda que suplantó todo. Acá, yo, digamos, la palabra ignorancia a veces suena un poco fuerte. Sí, pero me quedé pensando, ¿se le refuta o no se le refuta? ¿Se le refuta o no? No, voy a estar de acuerdo con vos, pero es poquito ignorancia y mucho miedo al cambio. Es una cuestión sí, van de la mano, pero yo creo que tiene más que ver con miedo al cambio que con ignorancia, pero sí, es cierto, ¿no? Tenés miedo al cambio, sos miedoso. Sí, yo quería preguntarles a cada uno de ustedes un poco que hoy todavía no tengamos una legislación. ¿Dónde podrían identificar los principales focos de resistencia? No sé, en los colegios de médicos, en las farmacéuticas, en las obras sociales. No, bueno. No, la resistencia está allí, correcto. Ahora, ¿por qué no tenemos una legislación? Porque hay otras prioridades para los legisladores. O nosotros no supimos ponerlo en agenda, pues también, no es que nosotros somos unos iluminados y los demás no nos entienden. O sea, este tema no está en agenda. Acá tenemos, por suerte tenemos una dependencia, digamos, gubernamental que se dedicó a este tema. Porque si encima sin ellos, menos todavía, digo, por la gente de López Osorno y Emiliano López. Aunque se han avanzado en recomendaciones, a falta de legislación aparecen las disposiciones y las resoluciones ministeriales. Pero ese cuerpo de resoluciones termina formando parte después de lo que supuestamente va a ser la legislación. Hemos tenido reuniones con la diputada Cerenza, en su momento me acuerdo, ahora con el senador Fiad. Son generalmente arrestos individuales, como se dice en el fútbol.
Debe haber también algo de nosotros que todavía no logramos poner una agenda y tendremos que repasarlo. Seguramente tampoco vas a ganar votos con esto, así que tampoco le interesa tanto a nosotros. Pero me parece que va a llegar, salvo que pase algo que lo ponga en la tapa de un diario. ¿Entendés? Como pasa siempre. Entonces terminamos siendo reactivos y no proactivos. Que es la historia nuestra. Esperemos que no sea así. ¿No es cierto? Sí, doctor. Un segundo. Tiene que ver con lo que preguntó él antes, digamos. La legislación llega mucho después que la tecnología. Y además te digo más. Acompáñame a ver esta triste historia, como dicen ahora los memes. Acompáñame a ver esta triste historia. Yo estoy en esto desde el 2003, en informática, ¿no? Informática en salud, historia clínica electrónica. Nosotros estamos haciendo reuniones por receta electrónica, por un montón de cosas desde hace años. Y la ley de 1967, como dijo el doctor Barbagallo, sigue diciendo que la prescripción tiene que ser de puño y letra. Estamos hablando de algo tan sensible como la prescripción de un medicamento. Entonces, si en algo que se hace ya electrónico, nosotros desde hace 20 años, en el mundo desde hace 30, y en otros hospitales y otros centros de Argentina, porque incluso vos de ya la prescripción, receta electrónica para algunas farmacias, ¿no? Y PAMI también lo hace. Bueno, pero es un sí. Eso no está acompañado de la ley. La ley todavía lo prohíbe, cosa que no pasa con la telemedicina. Claro. ¿Entendés? O sea, la ley siempre va atrás de la tecnología y en algunas cosas está tan atrás que la prohibió antes de que existiera. Como nos pasa con historia clínica electrónica, por ejemplo, que no hay una ley nacional. No hay nada que te diga cómo tenés que hacer una historia clínica electrónica. A vos se te ocurre hacer un Excel y nadie te certifica que eso es una historia clínica electrónica, nadie te certifica cómo tenés. El ministerio con el plan del grupo de Alejandro, sí, hizo un montón de recomendaciones, pero quedaron en recomendaciones. Perdón. Sí, bueno, con respecto a la legislación, nosotros ya tomamos una decisión muy práctica. El Ministerio de Salud autorizó en general el uso de las tecnologías digitales y le dio la potestad a cada servicio de salud, a cada hospital, definir cuál era la mejor forma de trabajo para la patología que ellos estimaran. Por ejemplo, para el telestroke es súper simple. Sale un reglamento del hospital que dice todo paciente que llega a este hospital se va a atender por telestroke. Y fin de la conversación. Ni siquiera se le pide consentimiento informado. Se le pide consentimiento informado solamente si se le va a hacer un procedimiento invasivo. ¿Por qué? Porque es la forma de proceder del centro. ¿Sí? Y ocurre con muchas cosas. De los 2000 y tantos pacientes que tenemos, recuerdo uno que rechazó ser visto por telemedicina y tampoco era un stroke, era finalmente otra cosa. Entonces, ahí uno se da cuenta la diferencia que hay entre la telemedicina de urgencia y la electiva. En la urgencia no pasa mucho eso de la deliberación, de que si quiero me atiendo, ¿no? Eloy, discúlpame, ¿cómo es la matriculación en Chile? ¿Qué es La matrícula de médico, ¿hay una sola matrícula para todo el territorio? Sí. Este es el gran limitante. Sí. Claro, como Uruguay. Sí. Y claro, entonces el paciente cuando está entre la espada y la pared nunca dice que no. Pero acá nosotros no podemos, hay una limitante que tiene que ver que si yo estoy acá y el paciente está en Santa Fe, tengo un problema de jurisdicciones. No puede atenderlo. Jurisdicciones. Okay. No podés salir de la capital de Buenos Aires a atender. Okay. O sea, te pasa, vamos juntos a 6 horas porque te tenés que volver, te pasa algo, yo no te puedo tocar. Oye, y lo otro que quería decir con respecto al mercado, alguien preguntó sobre el mercado. Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste tú, que a veces las necesidades de las cosas las pone el médico, el que sabe, el que técnicamente sabe que hay un mejor remedio para el cáncer, que hay un mejor remedio para el corazón. Entonces uno no tiene que esperar que las autoridades te digan. Uno es el técnico y uno tiene que ir con eso. Y decir, si esto, por ejemplo, es tiempo dependiente, entonces se tiene que resolver en el sitio donde ocurre el problema. Y lo otro, que nosotros al menos en mi unidad defendemos una cosa que no se hace telemedicina si no es mejor o es más barato. O sea, si no es mejor o más barato, fin. O sea, a mí me llegan todos los meses ofrecimientos tecnológicos y expansión. ¿Es más barato? No, fuera. Listo, así lo hago. Porque si no, uno entra en la corrupción. Entonces, o sea, o es mejor o es más barato. En el caso de lo que hacemos nosotros, es mejor,
porque si no el paciente no tiene alternativa. Entonces es mejor por defecto, ¿sí? Después viene ya lo de los costos, pero esa es la mentalidad que tenemos. Sí, digamos, son dos situaciones distintas cuando uno está paciente médico, pero en el caso de Telestrow es prácticamente médico y lo que uno hace es ayudarlo, y esto es perjudicial lo que está ocurriendo en nuestro país ahora, tanto para el médico como para el paciente. Y yo no me estoy refiriendo a pacientes con más o menos poder económico. Me estoy refiriendo a pacientes que no tienen equidad en su atención. Digamos, alguien puede tener la mejor medicina, pero esto le toca en un lugar donde tiene alguien que está en un servicio de emergencia, que no tiene experiencia en ver un átomo de cerebro, que es el principal problema que hoy por hoy hace que no se pueda hacer el stroke. Nosotros no tenemos la legislación de ellos que sí o sí tiene que ser un neurólogo, pero sí tiene que ser alguien entrenado para manejarlo. Tiene duda en un examen físico y no puede hacer o mostrárselo a otro. Y verdaderamente hoy tenemos el problema a los dos lados. Tenemos a un paciente que queda severamente discapacitado y es un costo a largo plazo para el sistema de salud enorme, más con si está regenteado por lo que es el PMO, el plan médico obligatorio para un montón de cosas sucesivas, y para el médico, porque me ha tocado estar como mirando la cosa del otro lado, ¿no? Un colega que no tenía los medios, que no tenía el entrenamiento, pero que el juicio de mala praxis lo tuvo igual. Entonces me parece que en algunas cosas uno tendría que ser un poco más enfático, ¿no? O sea, yo puedo entender que en una teleconsulta alguien pueda elegir, no, me tomo Remis, me voy a ver al médico, o no sé manejar la computadora. No creo que sea el WhatsApp la vía. Creo que la vía tiene que ser alguna plataforma que quede eso plasmado, no un WhatsApp o un mail. Pero sí me parece que lo otro, estamos hablando de algo que perjudica a las dos puntas por igual. Yo puedo retomar una cosita, dialogar con lo que dijo. ¿Cómo es tu nombre? Cristina. Sí, totalmente. Además, legislar permite regular, ¿no? Reglamentar mejor. El tema de la salud pública, estamos perdiendo una oportunidad. Pues estamos perdiendo la oportunidad de usar un soporte para la comunicación a distancia entre médicos y pacientes y no estamos teniendo datos e información. O sea, fíjense, esto es algo bien concreto. No legislamos, no reglamentamos, no certificamos, usamos los celulares, WhatsApp para atender pacientes, no tenemos información de lo que pasa y qué podemos mejorar. Y después, retrospectivamente, un año es mucha información. Entonces digo, esto del WhatsApp hace aguas por muchos lugares, ¿no? Porque WhatsApp, además de lo que decía Fernando, que no se puede cobrar, estamos poniendo en riesgo datos del paciente, son pedacitos de ellos en un mundo digital. Entonces estamos poniendo en riesgo su salud, ¿no? Porque la información es su salud. De alguna manera podemos pensarlo de muchas formas. Y lo otro que les quería comentar, y que acá un poco sale, cuando hicimos esta mesa, ustedes dirán, pero ¿por qué todo esto? Estamos todos convencidos. Un poco la respuesta es que justamente no podemos legislar, seguramente por lo que dijo Gabriel, que no será una prioridad más o menos para los legisladores, pero también porque hay una gran oposición de actores que tienen intereses propios, que es válido que los tengan, pero si tiran en la cabeza la ética, la filosofía, y no atendes al paciente, entonces no le haces un fondo de ojo y no le das la mano y el calor de la mano. Si nos siguen hablando de estas cuestiones, no vamos a poder hablar de lo que hay que hablar también, que les preocupa a ellos, y también hay que resolverlo, y es lícito resolverlo en un país federal, que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los presupuestos. Entonces hay que hablar de esas cuestiones, la interjurisdiccionalidad, lo que se quedaron las provincias, el federalismo, también tiene que ver con los presupuestos de dinero económico. Entonces tenemos que hablar de estas cosas también y salirnos un poquito de estas cuestiones, que ya los argumentos están un poco dichos, de si es o no es banal o no es banal la atención con médico-paciente, ¿no? La relación médico-paciente. Muchas veces te ocurre es que el paciente no recibe lo que tiene que recibir en el momento que lo tiene que recibir y se deriva con un costo excesivo de una región a la otra, para hacer que donde el principal punto que vos lo podrías haber ayudado, quizá tendría que haber sido en su lugar
de origen, ¿no? No en su traslado. Bueno, creo que también lo dijeron por ahí, lo dijiste vos también, va a tener que pasar un accidente, o sea, va a tener que ocurrir la siguiente situación. Un paciente se traslada en un país tan extenso, vuelca un micro y alguien va a tener que poner ahí el ojo. Va a tener que poner el ojo y decir, ¿por qué viajaba esta persona? ¿Cuáles eran los motivos de viaje de estas personas que murieron cuando iban a Mar del Plata? Bueno, ¿por qué viajaban? ¿Por turismo? ¿Hacían turismo médico, como se llama? Es el pasaje de un lugar a otro para atenderse. Cuando alguien identifique que ese viaje era por turismo médico, como se llama, y que pudo haber sido evitado porque era para ver un dermatólogo, lo pongan en agenda, ahí va a estar la catástrofe que decía Gabriel, ¿no? Y entonces se transforma en un imperativo ético, yendo a lo que vos decías, el médico tiene que ofrecer también la teleconsulta porque es parte de su competencia, es una nueva competencia que tiene que tener, reconocer esa limitación. ¿Cuándo se le pusieron frenos automáticos a los trenes? Cuando salió la tapa de los diarios. Cuando un tren se trabó en la estación de Once. Reforzando lo de Emiliano, de la oposición, apenas salieron las recomendaciones del Ministerio de Salud, la MAP, que es una asociación de médicos de la actividad privada, sacó un documento refutando punto por punto lo que decíamos, nombrándonos a cada uno de los que participamos de eso, y exponiendo en contra todo esto que más o menos estamos hablando. O sea, puntualmente diciendo que era uberizar, era banalizar, que era una estrategia de las prepagas para no pagar a los médicos, para ahorrar costos. Pero no, lo de los costos es una mala palabra cuando hablamos de pacientes, pero cuando hablamos de la gestión de un sistema de salud, la eficiencia del mismo es un aspecto a tener en cuenta. La implementación no es en parte también nuestro sistema de salud, que es muy difícil de explicar y de entender, ¿no? O sea, hay como, a veces uno piensa que Nación tiene poco poder de decisión, las provincias dependen mucho de cada uno, después hay actores colaterales que están por leyes nacionales, entonces quizá parte de la implementación, esto y muchas otras cosas en salud, tenga que ver con plantearnos un sistema de salud más coherente. Se llama reforma del sistema de salud, pero es una palabra fuerte. Quizás haya que pensarlo. Me parece que escapa una discusión, pero sí. Tenemos una ley orgánica de salud. No hay una ley de salud. O sea, la delegación de las provincias, que tampoco las provincias tienen una ley de salud. Ya te dejo. Voy más allá. La salud privada en Argentina es tan importante porque es un rol que el Estado decidió subsidiarlo en los privados. El 70% de la gente se atiende en privados, con el presupuesto de los privados que pagan el 100% pagan para la salud pública. Entonces, empecemos primero por eso, que me parece que es el origen de todos los males. Sí. Creo que el problema siempre está desde el vamos, desde cómo nos formamos, ¿no es cierto? Porque el médico, cuando, digamos, está en su consultorio y vos le vas a proponer un cambio, lo primero que te dice, no, yo quiero hacer medicina, nada más. Entonces vos decís, no, pero si haces telemedicina, no, yo soy médico nomás, yo no sé informática, pero todo en su consultorio tiene una computadora, todo de alguna manera tiene algún programa para cargar sus pacientes, todos de alguna manera empiezan a saber facturar online, o sea, todos completamente desde que nos formamos y que van pasando los años vamos incorporando herramientas. Y lo peor que puede pasar es que justamente uno cuando dice, soy de una especialidad, no, yo no me corresponde lo otro, yo solamente quiero hacer mi especialidad. Y así pasa también en los que dirigen los servicios, te dicen, no, yo, o sea, por ejemplo, dando el caso de cirugía, ¿quién quiere ser el jefe de cirugía? El que más opera, el que más complicado hace las cosas. Y no, ese es el que tiene que estar dirigiendo todo un grupo, y sabiendo de gestión, sabiendo de un montón de situaciones respecto a la organización y llevar adelante, y por eso es que estamos tan desprotegidos. Y vuelta a lo mismo, como decía, estar solo en un centro de salud, esperando que venga el traslado,
o estando en el hospital de más alta complejidad, diciendo que sí o